Auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, Vidrios y Aberturas SRL. Bueno, gente, 5:30 de la tarde de este día jueves. Y llegó a la columna económica del señor Gustavo Sánchez Romero en Recalculando. Vamos a recalcular, precisamente, como nuestro nombre lo indica. Porque vamos a hablar del consumo, pero vamos a hablar mañana de la paradoja del consumo y las cosas que están pasando en el mercado con la inflación, los ingresos, la forma que está consumiendo la gente, cómo le está escapando al peso y va como la mariposa al fuego. Ajá. A todo aquello que huela a dólar o que se parezca a dólar o que tenga alguna relación con el dólar. Porque se ha dado, como usted bien lo dijo recién, otro tironeo inexplicable en el día de hoy en el gobierno con respecto al mínimo imponible del impuesto a las ganancias. Ya nosotros habíamos dicho que la pelea con Cristina entre Cristina y Alberto por Guzmán se había trasladado al Congreso, donde el kirchnerismo duro había presentado algunos proyectos que querían esmerilar la figura de Guzmán a partir de hacerlo, de ponerle unos proyectos que el ministro se reniega a llevar adelante, y Massa mismo, Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, hombre de la coalición de gobierno, había pedido, primero informalmente, después formalmente, la suba del piso de ganancias antes del aguinaldo. ¿Por qué es el tema importante? Porque si no se sube el piso de ganancia, solamente como está hoy, ingresan 50.000 nuevos trabajadores por producto de la inflación, claro, producto de los aumentos salariales, de las paritarias. 50.000 nuevos trabajadores ingresan por día a pagar el impuesto a las ganancias. Naturalmente, con el aguinaldo, que es la mitad del sueldo, se cobran en el mes, suma al salario, porque el aguinaldo es un salario mensual más. En el mes de junio, muchísimos trabajadores pasan el piso de ganancia y tributan el impuesto. Primero hay que decir que conceptualmente es una aberración que un salario sea considerado ganancia, una retribución al factor trabajo, no una ganancia. Y bueno, una vez que está puesto, por lo menos que a los sectores populares no los alcance. Entonces Massa presenta un proyecto, presenta un pedido. El ministro dijo que sí, que estamos de acuerdo eso, pero no daba señales de vida. Y hoy a la mañana, en la conferencia habitual de los días jueves de la vocero presidencial, es decir, la persona que habla por boca del presidente, Gabriela Cerruti, dijo que no se tenía pensado imponer una suba en el mínimo imponible de ganancias hasta julio. Claro, obviamente, el Estado deja de recaudar muchísimo si sube el piso imponible de ganancias, claro, porque libera fondos que hoy los absorbe a los trabajadores. Por mes, la estimación es 278.000 millones de pesos. Por 6 meses, casi 1.000 millones de pesos, 978.000. Es mucho dinero para un gobierno que quiere cumplir con las pautas del Fondo Monetario, que necesita ajustar por los problemas que tiene de subsidios y demás. Y la verdad que Massa lo que pide es pasar el mínimo no imponible de 225.000 a 275.000 pesos. Esto lo que hace es dejar, afortunadamente, si así se impone, mucha gente con más liberación de fondos en un contexto de inflación muy grande y de restricción de la capacidad adquisitiva del salario. Flaco favor le hace a los trabajadores el gobierno si no sube el mínimo no imponible. Pero sucede que Massa vuelve a hablar, es decir, el presidente a través de su vocera dice que hasta julio no va a haber suba del imponible, por lo cual uno comprende que en junio tiene razón, pero marche preso, claro, quedan todos adentro, o casi todos adentro. Inmediatamente Massa, que estaba en un acto en el interior de la provincia de Buenos Aires, vuelve a hacer un reclamo y amenaza con presentar un proyecto de ley, y sobre esa proclama se pliegan algunos legisladores de la oposición diciendo que Massa tiene razón. Por supuesto, le agregan otros aditamentos, como que es necesario para la inflación, que con ganancias solo no alcanza, pero estaban dispuestos a acompañar el proyecto que Massa presentaría. Por supuesto que ya bastantes enemigos tiene dentro del gobierno Martín Guzmán, que lo que hizo fue salir a apoyar la posición de Massa diciendo, obvio,
Esa fue la palabra que usó. Obvio. Como diciendo, ¿qué dice esta nena? Claro. Refiriéndose a Cerruti. La dejó no sabía Cerruti. Es obvio que que en realidad se lo dice al presidente. Claro. Es obvio que vamos a subir gracias porque si no, se nos. Y tranquiliza a toda la tropa. Y por primera vez no es Cristina, no es la Cámpora, no es el Instituto Patria, sino que es el Fuego Amigo. Ya le están haciendo desde adentro a Guzmán esta contradicción. Lo importante es que, bueno, en principio, porque nunca se sabe con este gobierno, con este presidente, en principio se subiría al piso de ganancias en este mes, para que, ya digo, el mes que viene, junio, para que ya junio cobren más liberado, y pasaría de 225.000 a 275.000 el piso. De esa forma muchísimos quedarían, incluso muchos de los que hoy están pagando sin aguinaldo, claro, quedarían exentos del pago del. Por supuesto que para el gobierno es una resignación de recursos importante, y ya le dio la orden a la AFIP, Guzmán, y a sus propios funcionarios para ver dónde van a recuperar esos dineros. Por lo pronto, hay una metáfora muy popular para esto, pero de algún lugar va a salir ese dinero, y seguramente saldrá de nuevos impuestos para algunos sectores específicos. Conclusión: nueva contradicción en el gobierno. No son capaces de sentarse en una mesa, de levantar el teléfono para coordinar dos acciones, porque ni siquiera se trata de dar números o precisiones, sino decir sí lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Termina contradiciendo otra vez un subordinado al presidente, porque en definitiva el ministro de Economía no deja de ser un subordinado del presidente. Lo hizo la semana pasada el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con el tema de las retenciones. Hoy la vocera presidencial vuelve a pedirle a la oposición que vote un proyecto de suba de retenciones. Esto es un perro que se muerde la cola, sí. Es un intríngulis, nunca sabemos cuánto dura una palabra, desde dónde va a ser desmentida. De verdad, el gobierno atraviesa su peor momento. La comunicación es un aspecto clave en la vida de las personas, mucho más en la vida de los gobiernos. Si el gobierno mantiene esta estrategia confusa, enrevesada, complicada, anudada de comunicación, va a tener cada día más problemas, porque ni siquiera su palabra puede durar lo que dura un suspiro. Esta fue la columna económica de Gustavo Sánchez Romero.